Ahora sí vamos a grabar. Bien, entonces les doy la bienvenida también a quienes no están presencialmente hoy día, aunque hay hartas conectadas y que van a ver esta clase después. Entonces, yo les comentaba que hoy día partimos una nueva unidad. En el fondo yo estructuré esto en 3 unidades. Ustedes dicen, ¿y dónde está la tercera? Bueno, la tercera es la unidad aplicada, ¿cierto? Que es donde ustedes están haciendo el desarrollo de la batería, de las actividades de conciencia fonológica y semántica, y esa es una unidad aplicada que es una unidad que yo transversalizo, es decir, hemos estado en todo momento siempre pensando en la aplicación. Y hoy día entonces, tal como lo consigna el aula, yo les dejé todo preparado en el aula, se las voy a mostrar. En el aula les dejé organizado ya lo que resta del año, lo único que me falta es subirles las fechas de evaluación, que desagregarlas del sílabus y ponerlas en un cuadrito acá. Si ustedes se fijan, habíamos estado trabajando esta unidad 1 que se llama Desarrollo del Lenguaje, marco conceptual de base, que es lo que nos ha permitido discutir acerca de qué implica el lenguaje, la distinción entre lenguaje, lengua y habla, mirar el lenguaje, el desarrollo del lenguaje infantil, ¿cierto? Desde la teoría, con el establecimiento de estas etapas a las que llamamos etapas prelingüística y lingüística, y cómo fuimos asociando los niveles de desarrollo lingüístico, fonológico, semántico, sintáctico, hablamos de lo pragmático, en estas 2 etapas. Miramos las etapas por dentro, vimos qué caracterizaba un desarrollo de tipo o en la etapa prelingüística y luego, ¿cierto?, nos aproximamos hasta lo que ocurría alrededor de los 2 años con esta explosión de las 50 palabras y cuando el desarrollo lingüístico de los niños adquiere una velocidad y un ritmo que le permite en muy pocos años, ¿cierto?, ser un usuario competente de su lengua y estar listo para pasar a la adquisición, ¿cierto?, del lenguaje escrito, que es un hito también que está marcado en nuestras sociedades por el ingreso a la escolaridad formal, no obstante, o sin que eso impida que los niños puedan acercarse a la lectura y la escritura, evidentemente, ¿cierto?, antes de que entren a la escuela en términos formales, a primero básico. Eso es lo que habíamos estado viendo y que es lo que está resumido, ¿cierto?, en esta primera unidad, y a partir de eso, ¿cierto?, es que viene esta unidad transversal que aplica desde los fundamentos de la didáctica, donde ustedes están en estas competencias de diseño, están diseñando materiales pensando en la estimulación del desarrollo fonológico de los niños y niñas, porque ya vimos desde la teoría la importancia, ¿cierto?, del desarrollo metalingüístico, metafonológico y cómo tiene un efecto mucho más allá de esta primera infancia. En la unidad 2, fíjense ustedes que ahí dice adquisición y desarrollo de la lengua, enfoques teóricos y evidencia empírica. Aquí nos vamos a detener un poco a discutir, digo un poco porque es una unidad cortita, a discutir, a conocer y discutir aquellas teorías que han procurado explicar cómo se produce este desarrollo lingüístico en los seres humanos. Y vamos a ver desde el conductismo, ¿cierto?, hasta enfoques más contemporáneos que han aportado los enfoques contemporáneos, que han aportado una mirada desde las neurociencias para explicar este fenómeno, ¿cierto?, que desde siempre ha sido un foco de interés para los investigadores respecto de este desarrollo sostenido, progresivo, que en condiciones, ¿cierto?, de un desarrollo promedio de un niño o una niña se produce de manera tan veloz los primeros años de vida. Y para ello, yo les he dejado, si ustedes hacen clic en la unidad, les he dejado el objetivo de la semana, que es conocer y discutir
las distintas teorías que explican el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje humano. Palabras claves de esta semana: teoría del aprendizaje y teoría innatista, que son las que creo que vamos a alcanzar a ver hoy día. Materiales utilizados: yo les dejé aquí un video, que es un video de Patricia Kuhl, que es una investigadora del desarrollo y adquisición del lenguaje infantil, que es un video de 10 minutos. Está también el PPT subido de la clase de hoy. El texto de referencia que estoy utilizando para armar este PPT es uno que se llama La adquisición del lenguaje, capítulo 8 de Berko Bernstein, y no tenemos cápsula esta semana. Y aquí abajo yo les he dejado una carpetita que dice Lecturas Fundamentales Unidad 2. Si ustedes hacen clic allí, van a encontrar 4 lecturas. Esas 4 lecturas, ¿cierto? 2 corresponden a los capítulos 4 y 5 de un libro que se llama El mamífero articulado, de Jane Atkinson. Uno es el texto de referencia para hoy, que es el de Berko Bernstein, y el último es uno que yo ya había dejado en carpetas anteriores, pero que en este minuto, ¿cierto?, cobra vital importancia su lectura. Estos 2 capítulos de acá, el 4 y el 5, discuten una de las teorías, quizás, ¿cierto?, de las más famosas sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje infantil, que corresponde, ¿cierto?, a la teoría formulada por Noam Chomsky, y que postula un concepto, ¿cierto?, con el que nos vamos a familiarizar, que es el de innatismo. Y en estos 2 capítulos se discute esa teoría y se fundamenta, ¿cierto?, desde dónde Chomsky se posicionó en el minuto en que él postula esta teoría, hace un par de décadas ya, para explicar esto que hemos venido discutiendo respecto de la velocidad del desarrollo infantil, que pareciera, ¿cierto?, que es un programa que viene preconfigurado en los seres humanos. Luego está el texto de Berko Bernstein, que este es un texto fundamental porque el capítulo 8 lo que hace es discutir muy concretamente cada una de las teorías. Me preocupé de que los capítulos quedaran lo mejor escaneados posibles. Recuerden que ustedes tienen que hacer el giro. Aquí está solo el capítulo 8, les puse la portada del libro, pero está solo el capítulo 8. Y el capítulo 8 versa sobre las teorías sobre la adquisición infantil del lenguaje, y está cada una de las teorías: la teoría lingüística innatista, la teoría del aprendizaje, que es la teoría conductista, está la teoría cognitiva, la teoría de la interacción social, y los modelos conexionistas, que son los últimos, ¿ya? Y luego hay una discusión acerca de estas teorías, ¿ya? Y aquí hay un montón de actividades. Este es un capítulo de lectura fundamental porque están allí resumidas, ¿cierto?, todas las que vamos a revisar en esta parte del curso. Y luego queda este, que es Clemente, que a lo mejor alguna ya lo leyó porque estaba en una carpeta anterior, que también está solo el capítulo 3, que es una mirada a el desarrollo del lenguaje complementaria a las teorías, ¿ya? Complementaria a las teorías. ¿Qué les sugiero yo? Yo partiría, evidentemente, ¿cierto?, leyendo a Berko Bernstein. De hecho, las clases de esta semana están fundamentadas en ese capítulo. Luego iría con capítulo 4 y 5 de Atkinson, y finalmente terminaría con Clemente. ¿Ya? Ese sería el orden apropiado para las lecturas. ¿Qué vamos a hacer con estas lecturas? Con estas lecturas nos quedan la última parte del curso,
que es, voy a volver al sílabus. Recuerden que el sílabus está subido donde dice información general. Ay, ¿dónde quedó mi sílabus? Lo habré subido acá tal vez. Oye, esto es muy extraño, no encuentro el sílabus. Programa del curso. Mm. ¿Alguna de ustedes lo descargó alguna vez? Yo lo subí hace, como a la tercera semana, de hecho hay gente que me lo pidió. A ver, lo vamos a buscar por otra vía. Muy, muy extraño. Lo vamos a buscar en la carpeta. De hecho, el otro día lo subí a una tarea que yo misma hice en un curso que estoy haciendo. Sílabus. Aquí está. Entonces, aquí está el sílabus. Ya, fíjense ustedes que este es la matriz de evaluación. Ya nosotros estamos acá, ustedes están en la elaboración de una batería de actividades, ¿cierto? Del desarrollo de la conciencia fonológica, y nos queda solamente esta última parte. ¿Dónde están mis abstracts? Eso un poquito. Ya, esto era lo que les quería mostrar. Ustedes ya saben que la presentación a la evaluación clave, que ya definimos que iba a ser el desarrollo completo de la batería puesta en un Genially u otra plataforma que aúne todas las actividades, es la evaluación clave y por tanto, ¿cierto?, representa el 100% de la calificación. Entonces, yo como hemos tenido algunos retrasos, tengo que hacer algunos ajustes acá, ¿ya? Tengo que hacer algunos ajustes acá, porque nos queda espacio para evaluar la última parte del curso, y es por ello que lo que yo pretendo hacer es, voy a volver donde están ustedes, lo que yo pretendo hacer en este minuto es ajustar el sílabus, por eso me interesaba que lo tuviéramos en la página, lo voy a volver a subir, ajustar el sílabus porque nos queda la cátedra, ¿cierto? Que en el fondo es una suerte de control de lectura de estos 4 textos, y además de esos 4 textos, ustedes tienen que elegir 2 para elaborar un abstract, ¿ya? Esa es una tarea que no es muy demandante la elaboración del abstract, pero que es una nota por sí misma. ¿Qué es un abstract? Cuando ustedes leen un paper, por ejemplo, al comienzo del paper hay una síntesis que el autor hace de las ideas principales de un texto. Y se levantan además las palabras claves. Entonces, cuando uno encuentra un artículo y lo va a leer, habitualmente para saber si ese artículo cumple con lo que estoy buscando, si satisface mi investigación, lo que yo hago es leer el abstract, que de alguna manera resume el contenido total de esa investigación, esa discusión teórica, y además levanta, ¿cierto?, las keywords que son como las palabras claves, que es algo parecido a lo que yo les dejo todas las semanas cuando les propongo el objetivo de la clase y después les pongo palabras claves. Entonces, si usted ha faltado una clase, dice, a ver, ¿qué vieron hoy día? Ya, teoría del aprendizaje y teoría innatista. Eso fue lo que la profesora específicamente vio hoy día. Entonces sí, tengo que ver esa clase, ¿ya? Si usted encuentra como palabras claves recursos para diseñar,
usted dice, yo ya sé diseñar, entonces esta clase, ¿cierto? A lo mejor me la puedo obviar o me salto esa parte donde la profesora está enseñando a usar un recurso. Eso mismo es lo que ustedes tienen que elaborar. Yo les voy a pedir de los 4 textos que elaboren 2 abstracts, ¿ya? Que se tienen que ver más o menos así. Yo les voy a subir todo lo que son los tutoriales para trabajar los abstracts. Se tienen que ver así, se los voy a mostrar porque tengo para modelamiento también de años anteriores, se los voy a mostrar. Profe, ¿eso se trabaja de manera independiente o grupal? El abstract es individual. Es que escribir en conjunto es lento y difícil. Escribir sola es mucho más rápido en este caso. Acá están los abstracts. Voy a abrir cualquiera. A ver, voy a abrir el de la Montserrat Riquet. Fíjense ustedes que tiene algunas condiciones, tienen que señalar qué texto están referenciando, en este caso Berko-Bernstein, capítulo 8, la adquisición del lenguaje, y ese es el tamaño promedio de un abstract. Un abstract no tiene 2 páginas. Un abstract debe tener entre 250 a 300 palabras. En este caso yo creo que les daba la cantidad de palabras con las que tenían que escribir. Y ahí están las palabras claves. Y acá está, en este caso esta compañera, eligió el capítulo 4 de Aitchison, ¿cierto? Y elaboró su otro abstract. En este caso yo a ellos les pedí 3. Les pedí 3. A ustedes les voy a pedir 2 porque en el caso de ellos, ¿cierto? La evaluación final fue distinta. Y ahí hay una pauta de evaluación del abstract. Todo esto yo se los voy a dejar súper ordenadito en el aula, pero me interesa que lo vean. En este caso, a ver, yo les pedí, déjenme ver, les di la cantidad de palabras, y ese es uno de los desafíos. 299, debo haberles dado 300 palabras. Fíjense ustedes que este está construido con 299 palabras. Entonces, eso también, esa es una indicación que permite ordenar las ideas en un espacio que está súper acotado. ¿Ya? Entonces, ese es el abstract. Y como les digo, voy a ordenar este sílabus y el miércoles se los voy a presentar en términos de aquello que queda. Bien, vamos a ir entonces a mirar de qué se trata esta segunda unidad. Estábamos hablando de que lo que vamos a mirar ahora son todo el conjunto de teorías que surge, que emergen, que se postulan para explicar estos fenómenos que nosotros hemos ido conociendo y que pareciera en algunos casos que ocurren desde incluso antes de que un niño o una niña nazca. Y aquí es donde yo las quiero llevar a esta película documental que vimos sobre el lenguaje humano, donde veíamos, ¿cierto?, que incluso en el vientre de la madre pareciera, ¿cierto?, que es posible que exista una conexión entre aquellos que están fuera del cuerpo de la madre misma y otras personas, y ese bebé que está, ¿cierto?, en el útero. Y a partir de aquello uno ve que se han desarrollado una serie de supuestos en los cuales señalamos que hablarle al bebé que aún que es nonato, que aún no ha nacido, pareciera que tiene también un efecto en el desarrollo, ¿cierto?, de ese futuro ser humano o ese ser humano. Hemos visto programas de estimulación musical para el bebé que está en el útero. Y ciertamente hemos visto que desde el día 1 que ese niño o niña nace, es posible identificar aquellas conductas que nos señalan que efectivamente desde el momento en que el niño o la niña nace, se está comunicando con su entorno.
Y si ustedes se acuerdan, había un experimento que se hacía poniéndole a un bebé que tenía horas de nacido un chupete, ¿cierto? Que estaba conectado a un ordenador y que permitía recoger información a través de la succión de el reconocimiento que hacía ese niño, por ejemplo, de la cadencia del habla de su madre, ¿ya? De su lengua materna. Y veíamos, por ejemplo, cuando le ponían un audio que no tenía palabras, pero tenía la cadencia, era como de el inglés respecto del togo, que era otra lengua, este bebé succionaba cuando aparentemente lograba reconocer la cadencia de su lengua materna. Por lo tanto, todas estas investigaciones que vimos en distintos momentos del desarrollo infantil son las que en algún momento un conjunto de psicólogos, lingüistas, investigadores estudiaron mirando y observando qué es lo que ocurría en estos asombrosos primeros años de vida. Y por eso, ¿cierto? Yo parto esta unidad mostrándoles esta discusión que es una charla TED, que son estas charlas especializadas, donde se recogen algunos elementos, ¿cierto?, desde la teoría, pero que van discutiéndose respecto de lo que ocurre en términos concretos en el desarrollo lingüístico en este primer tiempo. Así que vamos a ir viendo, yo lo voy a poner, voy a pararlo en algunos momentos porque hay cosas que ustedes ya a esta altura debieran saber, ¿ya? Voy a adelantar algunas partes para que vayamos ahí acá. Voy a subirle el volumen. Debieran estarlo escuchando en este minuto. Sí, se escucha. Are her eyes and the skin you love to touch. But today I'm going to talk to you about something you can't see. What's going on up in that little brain of hers? The modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science. And what we're learning is going to shed some light on what the Romantic writers and poets describe as the celestial openness of the child's mind. What we see here is a mother in India, and she's speaking Koro, which is a newly discovered language. And she's talking to her baby. What this mother and the 800 people who speak Koro in the world understand that to preserve this language, they need to speak it to the babies. And therein lies a critical puzzle. Why is it that you can't preserve a language by speaking to you and I, to the adults? Well, it's got to do with your brain. What we see here is that language has a critical period for learning. The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis. And you'll see on the vertical your skill at acquiring a second language. The babies and children are geniuses until they turn 7, and then there's a systematic decline. After puberty, we fall off the map. Ya, bueno, eso es algo que ustedes ya saben. Recuerden que partimos este curso con un concepto que ustedes lo manejaban, lo discutimos, que era el concepto de periodo crítico. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Periodo crítico? Sí, profe. Ya, Sí, se recuerda. Decíamos que efectivamente, ¿cierto? Había un plazo. Y ese plazo, esta plasticidad para el desarrollo lingüístico no era infinita, ¿cierto? Tenía un plazo. Y eso lo ejemplificamos en su minuto con estos que llamamos los niños salvajes, que eran niños cuyo proceso de desarrollo había sido interrumpido de manera dramática, y que por tanto, ¿cierto?, cuando ellos fueron rescatados a la edad de 9, 10 años, su desarrollo lingüístico estaba interrumpido de manera irreversible. Y si bien veíamos que en el caso de estos dos niños cuyas historias de vida revisamos, Ginny White y el chico de Aviñón, veíamos que tal vez lo que pudieron hacer es incorporar vocabulario, pero el desarrollo de las estructuras sintácticas no lo consiguieron. Y es justamente aquello que Patricia Kuhl está diciendo, incluso lo fijan.
a la edad de 7 años, ¿ya? No scientists dispute this curve, but laboratories all over the world are trying to figure out why it works this way. Work in my lab is focused on the first critical period in development, and that is the period in which babies try to master which sounds are used in their language. We think by studying how the sounds are learned, we'll have a model for the rest of language, and perhaps for critical periods that may exist in childhood for social, emotional, and cognitive development. So we've been studying the babies using a technique that we're using all over the world in the sounds of all languages. The baby sits on a parent's lap and we train them to turn their heads when a sound changes, like from ah to e. If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum. A 6-monther adores the task. What have we learned? Well, babies all over the world are what I like to describe as citizens of the world. They can discriminate all the sounds of all languages, no matter what country we're testing and what language we're using. And that's remarkable because you and I can't do that. We're culture-bound listeners. We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages. So the question arises, when do those citizens of the world turn into the language-bound listeners that we are? And the answer, before their first birthdays. What you see here is performance on that head turn task for babies tested in Tokyo and in the United States, here in Seattle, as they listen to ra and la, sounds important to English, but not to Japanese. So at 6 to 8 months, the babies are totally equivalent. 2 months later, something incredible occurs. The babies in the United States are getting a lot better. Babies in Japan are getting a lot worse, but both of those groups of babies are preparing for exactly the language. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte del experimento? Sientan a un bebé en el regazo de su madre. Hay un sector donde está oscuro, que se enciende en un minuto, y en ese sector hay una caja de vidrio que tiene adentro, ¿cierto?, un estímulo que es un osito tocando un tambor, y se les dice ra y la, que son palabras que hacen que el bebé gire la cabeza hacia la madre, o a quien lo sostiene, independiente, ¿cierto?, de el idioma que hablen sus padres. Y eso ocurre hasta los 8 meses. 2 meses después de eso, dice Patricia Kuhl, ocurre algo increíble, que es que los bebés japoneses dejan de prestar atención a esos sonidos porque no son los que corresponden a su lengua materna. En cambio, bebés, Raila están en español, pero bebés, por ejemplo, cuyos padres son hispanohablantes, van a seguir pudiendo decodificar esos sonidos, pero los bebés japoneses dejan de prestar atención a ellos porque no son los que corresponden a su lengua. Y todo eso ocurre en el primer año de vida. Y luego vamos a ver, ¿cierto?, cómo Chomsky, que es la primera teoría que vamos a revisar, explica y fundamenta lo que ocurre en este primer periodo. Language that they're going to learn. So the question is, what's happening during this critical 2-month period? This is the critical period for sound development, but what's going on up there? So there are 2 things going on. The first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk. They're taking statistics. So listen to 2 mothers speaking Motherese, the universal language we use when we talk to kids, first in English and then in Japanese. I love your big blue eyes. So pretty and nice. うわー、大きな茶色いお目目。そして綺麗な黒い髪。During the production of speech, when babies listen, what they're doing is taking statistics on the language that they hear. And those distributions grow. And what we've learned is that babies are sensitive to the statistics, and the statistics of Japanese and English are very, very different. English has a lot of R's and L's, the distribution shows, and the distribution of Japanese is totally different, where we see a group of intermediate sounds, which is known as the Japanese R. So babies absorb the statistics of the language, and it changes their brains. It changes them from the citizens of the world to the culture-bound listeners that we are. But we as adults are no longer absorbing those statistics. We're governed by the representations in memory that were formed early in development.
So what we're seeing here is changing our models of what the critical period is about. We're arguing from a mathematical standpoint that the learning of language material may slow down when our distributions stabilize. It's raising lots of questions about bilingual people. Bilinguals must keep two sets of statistics in mind at once and flip between them, one after the other, depending on who they're speaking to. So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language? And we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period. We knew that when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern. 6 to 8 months, they're totally equivalent. 2 months later, something incredible happens. But the Taiwanese babies are getting better, not the American babies. What we did was expose American babies during this period to Mandarin. It was like having Mandarin relatives come and visit for a month and move into your house and talk to the babies for 12 sessions. Here's what it looked like in the laboratory. 发生了什么事情哦？小小熊七七在这里，一个绿色的圈圈，绿色的圈圈，绿色的圈圈，转一下，转一圈，嘿，一圈，再一次哦，转二，三。 So what have we done to their little brains? We had to run a control group to make sure that just coming into the laboratory didn't improve your Mandarin skills. So a group of babies came in and listened to English, and we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin. But look what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions. They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10 and a half months. What it demonstrated is that babies take statistics on a new language. Whatever you put in front of them, they'll take statistics on. But we wondered what role the human being played in this learning exercise. So we ran another group of babies. Ahí lo que está mostrando, por si les ha costado cómo seguir el ritmo lo que está mostrando es que se hizo un experimento, ¿cierto?, para ver cuánta exposición necesitaban niños que son, en este caso, ¿cierto?, anglófonos, cuya lengua materna es el inglés, expuestos al chino mandarín, en esta idea de ver qué pasa con los niños bilingües, ¿ya? Y lo que se hace, ¿cierto?, es hacer una experimentación y cuyos resultados son que con los niños que iban, por ejemplo, una vez por la semana a un laboratorio y allí estaban expuestos al mandarín, no mejoraban, pero cuando estaban en estas 12 sesiones, ¿cierto?, sí se producía una respuesta que revelaba que los niños siguen tomando estadísticas de nuevos idiomas y son capaces también de aprender. In which the kids get the same dosage, the same 12 sessions, but over a television set. And another group of babies who had just... Aquí están, miren lo que pasa aquí están repitiendo el experimento. El de las 12 sesiones era un experimento con una hablante nativa. Si ustedes se fijan, estaba allí la mujer que hablaba mandarín, estaba con un libro y con unos objetos y estaban los bebés presencialmente. Ahora repitieron el mismo experimento, pero poniendo a los niños frente a un televisor y solo poniéndoles el audio exposure and looked at a teddy bear on the screen. What did we do to their brains? What you see here is the audio result, no learning whatsoever, and the video result, no learning whatsoever. It takes a human being for babies to take their statistics. Yeah. Esa es una idea fundamental. Se necesita un ser humano para que los niños puedan sacar estas estadísticas. Por lo tanto, uno podría volver a pensar en el caso de Ginny, ¿cierto? Y decir, ¿qué habría pasado si en esta historia tan brutal a Ginny se le hubiera permitido al menos ver tele? En ese mismo encierro, en ese mismo abandono, sin que su familia, ¿cierto?, le hablara. Recuerden ustedes que el padre prohibía que se le dirigiera la palabra. Pero ella hubiera tenido una televisión o una radio a mano. Lo que muestra este experimento es que
eso no habría tenido efecto, porque lo que se necesita es la interacción con un ser humano. Fíjense ustedes en esta primera idea tan potente para el trabajo profesional que ustedes van a desarrollar, porque no solamente va a depender de las interacciones que generemos en el aula infantil, sino que también cómo estimulamos en los padres, ¿cierto? Ciertas actitudes, aptitudes y conductas para que puedan apoyar a los bebés en este proceso. Seguimos. The social brain is controlling when the babies are taking their statistics. We want to get inside the brain and see this thing happening as babies are in front of televisions as opposed to in front of human beings. Thankfully, we have a new machine, magnetoencephalography, that allows us to do this. It looks like a hairdryer from Mars, but it's completely safe, completely non-invasive, and silent. We're looking at millimeter accuracy with regard to spatial and millisecond accuracy using 306 squids. These are superconducting quantum interference devices to pick up the magnetic fields that change as we do our thinking. We're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning. So this is little Emma. She's a 6-monther, and she's listening to various languages in the earphones that are in her ears. You can see she can move around. We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move, completely unconstrained. It's a technical tour de force. What are we seeing? We're seeing the baby brain as the baby hears a word in her language. The auditory areas light up, and then subsequently areas surrounding it that we think are related to coherence, getting the brain coordinated with its different areas, and causality, one brain area causing another to activate. We are embarking on a grand and golden age of knowledge about the child's brain development. We're going to be able to see a child's brain as they experience an emotion, as they learn to speak and read, as they solve a math problem, as they have an idea. And we're going to be able to invent brain-based interventions for children who have difficulty learning. Just as the poets and writers described, we're going to be able to see, I think, that wondrous openness, utter and complete openness of the mind of a child. In investigating the child's brain, we're going to uncover deep truths about what it means to be human. And in the process, we may be able to help keep our own minds open to learning for our entire lives. Thank you. Bien. Esa está puesta ahí en el aula por si ustedes quieren volver a revisarla. Y aquí hay varias ideas relevantes porque lo que yo las voy a invitar ahora es a retroceder 70 años en el estudio del lenguaje infantil. ¿Cómo comienza el estudio? Hoy día vean ustedes que tenemos esta maravillosa máquina, ¿cierto? En que le ponen al bebé un gorrito que tiene unas bolitas que están conectadas, ¿cierto? Con esta máquina y que van enviando información acerca de las áreas que se encienden o se iluminan cuando el bebé está expuesto a determinados estímulos. Y vamos a poder, tal como decía Patricia Kuhl, ver esta apertura celestial de la mente de los niños y niñas, y eso va a permitir, entre otras cosas, ¿cierto?, estudiar el desarrollo del lenguaje. Pero cuando nosotros miramos las teorías que han permitido conducir investigaciones como esta, tenemos que remontarnos a una época en que no existía esta tecnología, en que estas teorías, ¿cierto?, van emergiendo y se van contraponiendo unas con otras, más bien por la intuición de algunos investigadores o la necesidad de explicar esto que llamamos desarrollo del lenguaje infantil. Y desde esta perspectiva, voy a volver a compartirles pantalla, desde esta perspectiva voy a ir al PPT que está en el aula. Le puse tal al PPT porque se llama Teoría de Adquisición del Lenguaje. Desde esta perspectiva, ¿cierto? Cuando nos referimos a
desarrollo, adquisición y el desarrollo del lenguaje, primero vamos a hacer un matiz entre estos dos conceptos, que habitualmente aparecen como sinónimos. De hecho, en la asignatura tiene estos dos nombres. Pero vamos a llamar a adquisición al instrumento, mientras que desarrollo al uso de una habilidad. Adquisición del lenguaje, es decir, hay un dispositivo, ¿cierto?, que los niños y niñas tienen o tienen la facultad de desarrollar, pero su desarrollo es una habilidad que desde la posición profesional que ustedes van a desempeñar en la vida de los niños, requiere estímulo, requiere un trabajo orientado a conseguir, ¿cierto?, la suma de estas habilidades que van a permitir que el niño se comunique. En el caso de, vuelvo atrás, en el caso de Ginny, ¿cierto?, y del chico de Aviñón, ellos poseen un instrumento para la adquisición o están predispuestos a adquirir el lenguaje, pero no ocurre el desarrollo, que es una habilidad y que como tal, ¿cierto?, las habilidades son procedimentales, como ustedes sabrán, y requieren un circuito o un ciclo para su desarrollo. Es como cuando usted aprende a leer, ¿ya? Leer es una habilidad, la lectura es una habilidad. La lectura es un proceso largo, continuo, planificado desde el sistema escolar, que permite que en el lapsus de un año un niño adquiera los fundamentos de la lectura, pero que tenga que trabajarla, ¿cierto?, el resto del proceso en que él está en el colegio. Por lo tanto, hay una primera distinción que vamos a hacer para poder explicar la naturaleza, ¿cierto?, de este proceso. Y entonces, el desarrollo del lenguaje debiera tener en cuenta que aprender a hablar no es solamente lo funcional, que es decir, pronunciar y combinar sonidos y palabras con significado. Es aprender a usar dichas palabras, entenderlas de acuerdo a circunstancias físicas, personales, sociales en las que se producen. Y esto entonces, ¿cierto?, remite a una segunda idea, que es que el desarrollo del lenguaje solo se produce en la interacción. Y todas las teorías que vamos a revisar consideran la interacción. No hay ninguna que no lo considere. De hecho, para el conductismo, y yo creo que ustedes, si ya tuvieron psicología, ¿no? Psicología del aprendizaje la tuvieron ya. Sí. Entonces, no me voy a detener mucho en explicar esto. Incluso para el conductismo, donde hay una explicación del aprendizaje a través de un estímulo que ocasiona respuesta, incluso para el conductismo, la presencia o la interacción con un adulto, ¿cierto?, es fundamental para que este desarrollo del lenguaje ocurra. Y así en todas las demás. Y luego vamos a ver, ¿cierto?, desde Vygotsky, cómo el aprendizaje social, ¿cierto?, es el que genera todas las posibilidades que les podemos brindar a los niños y niñas. Entonces, ahí hay una primera idea. Y evidentemente todas las teorías discuten más o menos, ¿cierto?, sobre dos grandes temas. La influencia de lo cultural y la influencia de lo biológico. De hecho, es lo mismo que Patricia Kuhl, ¿cierto?, discute en el video. La interacción, ya lo dijimos, es básica para aposentar las bases del lenguaje. Ninguna teoría que explique el desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, deja fuera el valor de la interacción. Pero la siguiente, ¿cierto?, la siguiente pregunta es la que se ha buscado responder desde los distintos enfoques que estudian el tema. ¿El lenguaje es heredado o es aprendido? Si es heredado, es que venimos genéticamente, biológicamente dispuestos y equipados para aprender a hablar, o esto se produce solo y solo sí porque tenemos interacción con los adultos que están en contacto con el niño, ¿ya?
Y en este caso uno podría pensar que el lenguaje sí es heredado en dos sentidos. Cultural, en el sentido cultural, es un instrumento de la cultura, el lenguaje es el que nos permite construir la cultura, pero también es biológico, no por heredar los genes del lenguaje, sino porque lo que heredamos, como dice allí, es una estructura cerebral capaz de usar este instrumento. Fíjense ustedes que ahí están nuevamente los conceptos anteriores. El instrumento y el desarrollo, ¿cierto?, que potencia el uso de ese instrumento, que es lo mismo que estaba en esa diapositiva. El lenguaje es aprendido, también es biológicamente una condición, ¿cierto?, de los seres humanos, pero también es aprendido, ya que requiere que ese cerebro, ¿cierto?, del niño o la niña que tiene este potencial de su desarrollo, encuentre el espacio, ¿cierto?, que le permita desarrollarlo. Y ahí es donde a mí me interesa que ustedes puedan ir a las primeras discusiones que tuvimos de esta clase, de este curso, que era mirar estas situaciones de los niños cuyo proceso de desarrollo había sido interrumpido. Y más allá, ¿cierto?, de las circunstancias dramáticas de cada uno de los hechos, estos niños permitieron a los investigadores tener una oportunidad única para estudiar qué es lo que pasa cuando los niños son privados de este contacto social en el momento, en el periodo crítico de su desarrollo lingüístico. ¿Ya? Y estamos claros, lo dijimos en su momento, no hay manera de replicar una investigación como esa. Tú no puedes, por fines científicos, privar a un niño, ¿cierto?, del contacto con su entorno para demostrar la hipótesis del periodo crítico, por eso es que es una hipótesis. Y estos casos permitieron justamente que nosotros hoy día podamos estar diciendo esto. El lenguaje es cultural, pero también es biológico. Y lo cultural con lo biológico van a encontrar, ¿cierto?, su vértice en la interacción con el entorno en el que el niño nace. Porque aquí hay una pregunta, mira, ¿puede adquirir lenguaje una máquina? Hoy día que tenemos, ¿cierto?, un desarrollo tecnológico, hoy día tenemos fábricas, compañías, empresas, industrias que se dedican, por ejemplo, a la fabricación de robots de compañía. Y no sé si ustedes han visto cada cierto tiempo en las noticias que aparecen particularmente en países de Oriente Lejano, como Japón, robots de servicio, que ya los hay, entonces están en asilos de ancianos para ayudar, ¿cierto?, a los adultos mayores a desarrollar algunas actividades, incluso, ¿cierto?, hacerles compañía. Y uno mira estos robots y habitualmente se les hace con una forma que sea reconocible por el ser humano, con una cara, con un torso, con piernas, con brazos, con caras, ¿cierto?, que son agradables a la vista, y que son equipados con una cantidad, ¿cierto?, de recursos en términos de conexiones que les permiten hacer muchas cosas. Sin embargo, el punto aquí es que esta máquina requiere una programación que es externa a sí misma, ¿cierto? Requiere la programación de sus diseñadores. Y estos programas de diseño que se le cargan a estos robots son hechos siguiendo las lógicas de los idiomas, que son lenguas naturales. No obstante, ¿cierto?, tienen una cantidad de acciones que pueden desarrollar que son equivalentes a las que se les han cargado. En cambio, el cerebro humano tiene redes neuronales que son capaces de multiplicarse cuando cuentan con las condiciones adecuadas. El cerebro de un robot nunca va a poder hacer más allá de lo que se le ha preprogramado. Todo lo demás es ciencia ficción,
¿ya? Es el robot que se revela, que empieza a pensar por sí mismo, eso es ciencia ficción. La diferencia entre un robot, ¿cierto?, que se ha programado, es que solo puede hacer aquello que se le ha programado. En cambio, el cerebro de un bebé permite, ¿cierto?, que sus conexiones neuronales le posibiliten incluso aprender más de un idioma simultáneamente, queriéndolo o no, muchas veces. Porque puede ser que no intencionadamente en una familia un niño tenga, supongamos, un niño norteamericano que tenga una niñera que sea mexicana, ¿ya? Y que hable español y que ese niño esté escuchándola permanentemente y que sin quererlo incluso su familia, este niño pueda adquirir, ¿cierto?, un segundo idioma. Por lo tanto, hay una discusión aquí que es súper interesante y que lo que busca fundamentalmente es explorar esta caja, ¿cierto?, mágica que es el cerebro, que en este caso, ¿cierto?, es el de el infante que empieza su proceso de adquisición. Pues bien, yo les dije, les mostré un video de la Patricia Kuhl donde nos muestran lo último que se está haciendo en investigación, que es mapear el cerebro del bebé. Y mapearlo en estas condiciones que son inocuas, en que al niño no le pasa nada, está súper cómodo en esta sillita, tenía un juguetito en la mano, no se está haciendo nada, ¿cierto?, que el bebé en términos naturales no esté haciendo. Pero para poder mirar cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que remontarnos, les dije yo, 70 años hacia atrás. Y efectivamente, ¿cierto?, en los años 50, vamos a ver que existe un importante debate y confrontación de estas teorías que provienen de primera fuente de la psicología. ¿Eh? La psicología es la que primero está en la búsqueda de explicar estos fenómenos y que en algún momento, ¿cierto?, se cruzan con la lingüística, que también estudia, ¿cierto?, fenómenos que están en torno al lenguaje. Y es así, no, está dicho en la línea de más abajo, que emerge un nuevo enfoque del estudio del lenguaje, que es la psicolingüística. Y la psicolingüística, como su nombre lo dice, es una palabra compuesta, es el estudio del lenguaje, pero desde los paradigmas de la psicología. Y la psicolingüística, que es una ciencia emergente en los años 50, va a ser súper fecunda, ¿cierto?, en el desarrollo de investigación que coloque al centro, ¿cierto?, el estudio del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Y en esta lógica van a aparecer, ¿cierto?, las discusiones entre, por ejemplo, Skinner, que es el representante, ¿cierto?, de la corriente del conductismo, Chomsky, que es el que va a postular que es el lenguaje innato, Piaget y Vygotsky, y Brunner también falta aquí, pero está más adelante, que son aquellos que van a hipotetizar y construir teorías explicativas respecto del desarrollo del lenguaje infantil. Fíjense ustedes que todo esto está en un marco en que el estudio del lenguaje infantil se vuelve un foco de interés para las ciencias y emerge también la psicolingüística que reúne, ¿cierto?, a dos disciplinas, que son la psicología y la lingüística, solamente para buscar estas explicaciones y estudiar el fenómeno. Y entonces vamos a ver, ¿cierto?, que hay un conjunto de teorías, hay otras más, pero estas son las que vamos a revisar, que están puestas en esta imagen. La teoría innatista, que es la de Chomsky, la teoría del aprendizaje, ¿cierto?, que es la de Skinner, la teoría de la interacción social, donde ahí falta una L, donde vamos a encontrar a Vygotsky, la teoría cognitiva y los modelos conexionistas. Esto está en el texto de Berko Bernstein, que fue el que les dejé como el texto de apoyo de esta semana. No está el esquema lo construí yo evidentemente, pero está la reseña de cada una de estas teorías. Bien, voy a partir
diciendo algunas cosas, porque esto está desarrollado más en extenso en el texto, que los conductistas, aquellos que ustedes deben haber estudiado en psicología del aprendizaje, y que lo que proponen, ¿cierto?, es una explicación a las conductas humanas. Esas conductas, evidentemente, traducidas en términos de aprendizaje. Y ustedes recordarán por sus lecciones de psicología, ¿cierto?, que lo que postulan los conductistas, así muy a grandes rasgos, es que los seres vivos en general, porque recuerden ustedes que sus primeros experimentos los hicieron con perros, los seres vivos en general, incluidos los seres humanos, respondemos a conductas externas. ¿Recuerdan eso? Estímulo-respuesta, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, la campana sonando. ¿Recuerdan eso? ¿Lo vieron? ¿Quién me puede decir si sí o no? Ay, pero llegó un comentario en el chat. Sí, ya, lo vieron, perfecto. Entonces recuerden ustedes que antes de Skinner estaba Pavlov, y Pavlov había hecho este experimento, ¿cierto?, de el perro al que le ponían un estímulo comestible, que era un polvo que le echaban a la carne, una carne, y le hacían sonar una campana, y entonces el perro salivaba y le daban, ¿cierto?, la recompensa que era el comerse, ¿cierto?, este pedazo de carne, y luego hasta que llegaban a hacer sonar la campana y no le ofrecían la carne, pero el perro igual salivaba. Ya. En términos concretos, lo que se buscaba era explicar la conducta, ¿cierto?, de los perros a través de la respuesta a un estímulo, ¿ya? Y evidentemente, ¿cierto?, ese soporte teórico sirve también en un momento para explicar la conducta humana. Y no solo la conducta humana, sino que el desarrollo del lenguaje, que se explica para los conductistas en términos muy similares a cómo se explica cualquier tipo de aprendizaje. Recuerden que los conductistas decían que los seres vivos, las personas, los seres humanos, nacíamos en una suerte de, yo no sé si vieron este concepto, de tabula rasa. De hecho, lo voy a anotar aquí. Les voy a anotar este concepto. ¿Dónde está el chat? Tabula rasa, así. Está, tabula rasa. Ahí está. Una suerte de tabula rasa, que era una especie de hoja en blanco sobre la cual, ¿cierto?, se podía moldear las conductas que uno quisiera si los estímulos eran los adecuados. Y Skinner, en este sentido, ¿cierto?, va a aportar una posición empirista, es decir, una posición donde la comprobación de sus hipótesis, ¿cierto?, le van a permitir construir las teorías. Él considera el desarrollo del lenguaje como dependiente exclusivamente de los estímulos externos. Por lo tanto, esta idea que hoy día aceptamos, que está en el discurso de Patricia Kuhl, que es que venimos, ¿cierto?, equipados con un cerebro, ¿cierto?, predispuesto a el desarrollo del lenguaje. Cuando vemos que los niños desde el día, ¿cierto?, desde el primer día de nacidos, son capaces de identificar las cadencias de la lengua materna, son elementos que en esta teoría no tienen cabida, porque en esta teoría tiene cabida solamente, ¿cierto?, una concepción del desarrollo del lenguaje dependiente de estímulos externos. O sea, no hay una predisposición a el lenguaje, que es lo que va a discutir la siguiente teoría, que es la innatista. Por tanto, en esta teoría el lenguaje está en las respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que no son verbales, que son verbales e intraverbales de manera secundaria. Es decir, efectivamente, ¿cierto?, hay una explicación del desarrollo del lenguaje, pero está situada fundamentalmente, ¿cierto?, en el estímulo que le provee al niño un patrón de respuesta.
el conductismo plantea esta discusión sobre la importancia del contexto. Fíjense ustedes que no obstante, hay un elemento que sostiene las demás teorías, y que es el valor del contexto, de la forma de hablar del niño o la niña, a la que en un momento se le llamaba incluso baby talk, que es como el lenguaje del bebé. Elementos que son positivos, ¿cierto?, de esta teoría, es que efectivamente permitió los programas de tratamiento a niños con alteraciones del lenguaje, posibilitándoles recibir atención. Es una teoría que crea controversia respecto del desarrollo del lenguaje, del desarrollo lingüístico infantil. Pero es súper necesario señalar que hoy día, después del video que ustedes acaban de ver y todo lo que van a leer, debieran poder entender que el lenguaje es demasiado complejo para una teoría conductista. Por lo tanto, en algún momento, ¿cierto?, la teoría conductista es insuficiente para explicar el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, hay un concepto que no sé si ustedes lo conocen. Miren, se los voy a poner acá, en el chat. Ay, me salió. Se los voy a poner en el chat. Voy a dejar de presentar para ponerlo acá en el chat. ¿Conocen esta palabra? Prevaricación. Ya, voy a asumir que ese silencio, ¿cierto?, es que no... Ya. La palabra prevaricación significa construir un enunciado sintáctica y sintácticamente correcto, pero falso. Es como si en este momento yo les dijera, ¿saben qué? Supe que están mandando a hacer los ejercicios de conciencia fonológica. Por lo tanto, voy a ponerles a todas un 1. Suponte que yo diga una cosa como esa. Mi enunciado es perfectamente comprensible por ustedes. Yo supe que ustedes estaban haciendo esto, por lo tanto, hay una oración, ¿cierto?, que tiene una causa y una consecuencia perfectamente clara. El enunciado es comprensible, no obstante tiene un problema, y que es falso. Ya, es falso. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es mentir. Y mentir es una condición estricta de los seres humanos. Solo los seres humanos podemos construir enunciados que son perfectamente comprensibles, pero que no son reales. Eso es lo que yo les estoy haciendo, les estoy poniendo como ejemplo, no es más que una mentira, pero revela, ¿cierto?, que yo tengo la capacidad de construir estos enunciados que no son reales, o que corresponden, ¿cierto?, a una ficción, corresponden a una mentira. Lo que pasa con los niños es algo similar. Los niños pueden inventar cosas. Y en ese inventar cosas aparece un concepto que es la creatividad del lenguaje. Los niños son capaces de decirte cosas que no pasan, ¿ya? Los niños son capaces de inventar historias. Los niños son capaces de decir que les duele la guatita porque no quieren hacer determinada cosa, ¿ya? Los niños pueden decir que no tienen ganas de hacer pipí porque quieren seguir jugando. Y en ese caso, ¿cierto? Y le pueden decir a la mamá, ¿cierto? Que no, que ya fueron a hacer pipí y que no tienen ganas y que no han tomado agüita, todo por seguir jugando, ninguna de las cuales cosas es verdad.
En este caso, lo que están haciendo los niños, ¿cierto?, es hacer un uso del lenguaje que está más cercano a la creatividad. Y el conductismo, en esta lógica estricta de que los niños aprenden, ¿cierto?, con estímulos dirigidos por los adultos, se escapa a esa explicación. Y en algún momento el conductismo deja de ser suficientemente consistente en términos teóricos para explicar, ¿cierto?, la complejidad del desarrollo lingüístico infantil. Y en ese sentido, ahora vuelvo a presentar para mostrarles lo que está acá, en ese sentido, ¿cierto?, es que aparece esta idea. El lenguaje es algo muy complejo y la teoría conductista es algo insuficiente para explicarlo. ¿Por qué? Porque sus explicaciones se basan fundamentalmente en el aprendizaje animal, de tal manera que esa generalización, ¿cierto?, resulta insuficiente para explicar complejidades como las que subyacen al desarrollo del lenguaje. Y por otro lado, esta teoría adolece de algo que ha sido importante en el desarrollo del curso: no contempla etapas. El lenguaje en este caso es una simple suma, ¿cierto?, de enunciados que los niños van aprendiendo producto del contexto en que se desarrolla. Y ustedes vieron que efectivamente cuando nosotros hablamos de desarrollo lingüístico, independiente de la teoría, hacemos un distingo entre lo que pasa antes del año y lo que ocurre después del año. Antes de que aparezca la primera palabra y lo que ocurre después de que aparece esa primera palabra. Y eso nos permite, ¿cierto?, focalizar la mirada en los procesos internos que ocurren en los primeros meses de vida y los que ocurren desde el año 2, año 3 en adelante. Y entonces la teoría conductista es fuertemente, ¿cierto?, discutida desde otra posición, que es la de la teoría innatista, y con esto voy a terminar, no la voy a alcanzar a ver completa, porque sé que tienes clase. A ver, profe, entonces, dentro de ese concepto de prevaricación, ¿estaría el pensamiento transductivo, las falacias? No, sí, pues, por supuesto que sí, ¿sí? ¿Sí? Todo cabe. Lo que pasa es que el concepto de prevaricación es un concepto que se usa poco, pero es un concepto que Hockett, que fue un estudioso del lenguaje, determinó como una de las características propias del lenguaje humano y que nos distingue de todas las especies, ¿ya? Los perros no mienten, los gatos no engañan, a pesar de que los dueños crean que su gato, ¿cierto?, lo engaña. Los loros no mienten ni engañan. Ninguna criatura, ¿cierto?, le dice a la otra o se comunica con la otra haciéndole creer que hay un depredador solo para jugarle una broma. Eso no ocurre en el reino animal. Solo ocurre, ¿cierto?, en la especie humana. Y en ese sentido, ¿cierto?, efectivamente se vincula con lo que tú estás señalando, Romina. Y termino con esto, porque estamos en la hora. Entonces, viene posteriormente, ¿cierto?, una discusión que es esta, que va a postular que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje en el niño y la niña, en el ser humano en general, no depende exclusivamente de los estímulos externos, sino que los seres humanos venimos con una predisposición y un equipamiento que permite este desarrollo. Bien, vamos a quedar aquí. Les dejo el PPT. Les pido que si tienen la posibilidad, avancen en la lectura del capítulo de Berko-Bernstein para el miércoles, porque esta parte es un poquito dura. Cuando estemos revisando las teorías es un poco duro. Hasta ahora habíamos visto, ¿cierto?, muy aplicado, pero ahora tenemos que meternos en las teorías y en esta parte, ¿cierto?, de la lectura es fundamental, ¿ya? Vamos a tener 3 clases así que son como más de corte teórico, y luego vamos a ver cómo discutimos estas teorías, ¿cierto?, sumando elementos a el diseño que ustedes están elaborando.